Radiación sin compasión, el sacrificio de Hisashi Oushi y la negligencia nuclear de Tokimura. El 30 de septiembre de 1999, Japón vivió uno de los capítulos más sombríos de su historia científica. En la planta de procesamiento de combustible nuclear de Tokimura, un error humano alimentado por ignorancia institucional y negligencia sistemática desencadenó una tragedia que costó vidas, marcó cuerpos y dejó lecciones que aún resuenan. En el centro de esa historia estuvo Hisashi Oushi, un técnico de 35 años que se convirtió en la víctima más visible y desgarradora del desastre. Ese día, Oushi, junto con otros 2 trabajadores, realizaba tareas delicadas sin la protección adecuada, manipulando uranio enriquecido con herramientas manuales y procedimientos improvisados. Nadie debió haber estado allí, nadie debió haber tocado lo que tocaron, pero lo hicieron, y lo que siguió fue una liberación masiva de radiación. 17 sieverts impactaron directamente sobre el cuerpo de Oushi. Para ponerlo en contexto, 5 sieverts suelen ser letales. Él recibió más del triple. Lo que la radiación no mató de inmediato, lo hizo lentamente. Su piel se desprendía como si fuera papel mojado. Su ADN quedó deshecho. Su sistema inmunológico colapsado. Lo transfundieron, le hicieron injertos, trasplantes de células madre. Intentaron reconstruir un cuerpo que ya había sido destruido a nivel atómico. Durante 83 días, Hisashi Ouishi fue mantenido con vida en una agonía que rozaba lo inhumano. Sufrió múltiples paros cardíacos y aún así era resucitado. El sufrimiento se convirtió en rutina. La ciencia se enfrentó a sus propios límites y los médicos a su propio dilema ético. Finalmente, el 21 de diciembre de 1999, su cuerpo y quizá su alma se rindieron. Murió de una falla multiorgánica provocada por el daño masivo que ningún tratamiento experimental pudo revertir. ¿Quién fue realmente responsable? La tragedia de Ouishi no fue un accidente aislado, sino el resultado de una cadena de errores profundamente humanos y administrativos. La empresa JCO Limitada no solo violó protocolos de seguridad, sino que permitió que trabajadores sin preparación adecuada manipularan sustancias letales como si se tratara de ingredientes de cocina. La planta operaba con manuales desactualizados, sin supervisión real y una cultura de inseguridad arraigada. El caso de Tokimura no solo habla de la radioactividad, habla de irresponsabilidad institucional, de cómo los sistemas que deberían proteger a sus empleados se convierten en trampas mortales por ahorrar tiempo, dinero o simplemente por desidia. ¿Cómo pudo haberse evitado esta tragedia? Capacitación obligatoria y continua para todo el personal que maneja materiales peligrosos. Protocolos de seguridad estrictos e innegociables, con penalizaciones reales por su incumplimiento. Supervisión independiente y auditorías constantes en plantas nucleares. Responsabilidad penal para las empresas y ejecutivos que permiten condiciones de riesgo extremo. Un límite ético claro en la medicina de emergencia. ¿Hasta dónde debemos intentar salvar una vida cuando la única certeza es el dolor? El cuerpo como evidencia. Hisashi Ouishi no fue solo una víctima, fue convertido en un experimento viviente, un cuerpo sostenido por la ciencia más allá del umbral del sufrimiento humano. Y aunque algunos justifican su mantenimiento con vida como un intento de avanzar en el conocimiento médico, para muchos quedó la amarga sensación de que se cruzó una línea, la línea entre cuidar y torturar, entre las esperanzas y la obsesión. El caso de Tokimura nos recuerda que cuando la negligencia se cruza con el poder de la ciencia,
el resultado puede ser tan devastador como una bomba atómica. No siempre hay una explosión. A veces, la destrucción ocurre en silencio, día tras día, en un cuerpo que se niega a morir mientras todos los sistemas colapsan. Oishi no murió solo por radiación, murió por un sistema que olvidó que la vida humana no es una cifra más en un reactor. El parabrisas de la indiferencia. Cuando la vida humana se convirtió en un obstáculo. La noche del 27 de octubre de 2001 en Fort Worth, Texas, no solo terminó con una vida, sino que también destapó una de las expresiones más escalofriantes de indiferencia humana. Shante Howard Mallard, de 25 años, asistente de enfermería, conducía bajo los efectos del alcohol, la marihuana y el éxtasis cuando atropelló a Gregory Glenn Biggs, un hombre de 37 años que caminaba por la carretera. El impacto no solo destrozó el cuerpo de Gregory, sino que lo incrustó literalmente en el parabrisas del vehículo. Pero el horror no terminó allí. Mallard no pidió ayuda, no se detuvo, no llamó a emergencias. Siguió conduciendo hasta su casa con el cuerpo de Biggs atravesando su parabrisas, aún con vida, suplicando auxilio. Una súplica que duró 2 o 3 días, hasta que finalmente murió desangrado en el garaje de la joven. Durante ese tiempo, Mallard entraba y salía del garaje, lo miraba, sabía que estaba vivo, pero no hizo nada. Ese gesto de inacción, de mirar el sufrimiento sin mover un dedo, fue tan letal como el propio atropello. Los médicos y bomberos lo confirmaron. Si ella hubiera llevado al hospital, Biggs habría sobrevivido. Cuando finalmente murió, Mallard decidió encubrir su crimen en vez de asumirlo. Llamó a un conocido, Clint Jackson, quien junto a su primo Herbert Cleveland ayudó a deshacerse del cuerpo abandonándolo en un parque. Para borrar evidencias, incendiaron parcialmente el auto. Meses después, el secreto fue revelado de forma casual. Shant lo confesó en una fiesta. Una conocida la denunció. En 2003, fue condenada a 50 años de prisión por asesinato y 10 más por manipulación de pruebas. Aunque ambas penas corren en paralelo, podría pedir libertad condicional en 2027. Jackson y Cleveland también recibieron condenas por su participación. ¿Qué representa este caso más allá de su brutalidad? La historia de Gregory Biggs no solo refleja un acto de crueldad, sino un síntoma profundo de nuestra crisis de empatía. Shant Mallard no era una criminal violenta, no actuó por impulso de odio, era una asistente de enfermería, formada para cuidar vidas, pero en el momento crucial, eligió salvar su reputación antes de que salvara a un ser humano agonizante. En un mundo donde la inmediatez, el ego y la autodefensa dictan nuestras acciones, este caso nos obliga a cuestionarnos: ¿cuánto vale una vida cuando se interpone entre uno y sus consecuencias? Este crimen no se perpetró solo con drogas y velocidad, sino con el abandono deliberado. La tragedia se extendió durante días, mientras que alguien moría lentamente frente a quien podía haberlo rescatado. ¿Qué pudo haberse hecho diferente? Campañas reales de prevención sobre conducción bajo sustancias, enfocadas no solo en las consecuencias legales, sino en el valor humano. Programas de conciencia moral y ética en profesiones sanitarias, donde la vida humana debe ser prioridad en todo momento. Mayor presión social para fomentar la denuncia temprana de conductas sospechosas como la de finalmente expuso el caso. Pero lo más importante, recuperar la empatía como valor esencial en nuestras decisiones cotidianas, porque a veces el crimen más grave no es matar,
sino dejar morir sabiendo que habría podido salvar a alguien. El silencio del frío. El caso de Michelle Blair y el fracaso del sistema que debía proteger. En marzo de 2015, la ciudad de Detroit fue escenario de uno de los casos más desgarradores de violencia intrafamiliar jamás registrados en Estados Unidos. Durante un desalojo judicial, la policía halló dentro de un congelador doméstico los cuerpos sin vida de Stoney Ann Blair, de 13 años, y Stephen Gage Berry, de tan solo 8. No estaban perdidos, no habían escapado. Sus vidas habían sido brutalmente apagadas por la persona que debía protegerlas, su madre, Michelle Blair. Blair no solo confesó los crímenes con frialdad, sino que también se declaró sin remordimientos, justificando sus actos con acusaciones sin sustento de que los niños abusaban de su hermano menor. Su relato, cargado de odio, incluía métodos de tortura y humillación, líquidos tóxicos forzados, agua hirviendo, asfixia con bolsas plásticas y ropas. Una violencia prolongada, metódica y, lo más aterrador, invisible para el sistema. La tragedia no solo radica en los actos cometidos, sino en la posibilidad cada vez más evidente de que pudo haberse evitado. La familia Blair ya contaba con denuncias previas por negligencia, pero estas fueron desatendidas o mal gestionadas por el sistema de protección infantil del condado de Wayne. Aquí yace el segundo crimen, la omisión institucional. ¿Cómo es posible que dos niños fueran asesinados en su hogar, uno en 2012 y otro en 2013, sin que nadie los notara por años? ¿Cómo se explica que, pese a antecedentes preocupantes, nadie inspeccionara a fondo ese entorno familiar? La respuesta duele. La burocracia, el abandono y la deshumanización de los protocolos han convertido a muchos sistemas de protección en entidades reactivas, no preventivas. El hogar debe ser refugio, pero para Stoney y Stephen fue una prisión. Una cámara de castigos, un lugar donde sus gritos fueron ahogados no solo por su madre, sino por la indiferencia de un sistema incapaz de escucharlos. Este caso, aunque extremo, no es un hecho aislado. Representa el eco de cientos de historias que no llegan a los titulares, de niños y niñas que desaparecen lentamente en la negligencia colectiva. ¿Qué se necesita para cambiarlo? En primer lugar, voluntad. Luego, una profunda reforma que incluya atención inmediata y prioritaria a denuncias por negligencia o maltrato. Equipos multidisciplinarios que trabajen coordinadamente para evaluar riesgos. Capacitación constante a funcionarios en detección de abuso y trauma infantil. Tecnología y bases de datos integradas que permitan seguimiento efectivo de cada caso. Participación comunitaria, fomentando que vecinos, escuelas y centros de salud sean vigilantes activos del bienestar infantil. Los cuerpos de Stoney y Stephen fueron rescatados del frío, pero la sociedad aún no se descongela ante su dolor. Su historia debe marcar un antes y un después, porque el crimen más imperdonable no fue solo el cometido por su madre, sino el cometido por todos los que pudieron haberlo salvado y no lo hicieron.